Shalom, shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Elohim porque nos permite el día de hoy tener vida, tener salud y también porque nos da este privilegio como cada semana de poder estar hablando de su eterna palabra. El día de hoy vamos a analizar un dicho muy famoso de nuestro amado Yeshua, que él lo dice antes de comenzar su ministerio, cuando es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Hasatán. Y él allí dice un dicho que se ha hecho muy famoso en el mundo entero, que tiene que ver justamente con la primera tentación que Hasatán le hace a nuestro amado Yeshua allí en el desierto, como está estipulado en el libro de Mateos, en el capítulo 4, verso 1 en adelante vamos a leer, donde dice lo siguiente: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este dicho de nuestro amado Yeshua se ha hecho famoso en todo el mundo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él dice que eso estaba escrito. Hasatán, antes de que comenzara el ministerio de nuestro amado Yeshua, quiere saber si este hombre es el Mesías, al que se le iba a llamar Hijo de Dios. Y él piensa que para poder comprobar eso, el Mesías tenía que ejercer un poder, y si él era capaz de convertir estas piedras en pan, entonces él era el Mesías. O él podía comprobar definitivamente que él era el Mesías, si Yeshua mostraba ese poder, esa capacidad de poder convertir unas piedras en pan. Probablemente Hasatán pensaba que el Mesías se iba a manifestar a través de mucho poder. Pero aunque Yeshua fue usado con poder, él vino en humillación y en obediencia. Dice la Escritura que Yeshua se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De tal manera que al parecer Hasatán no esperaba eso, no esperaba esa actitud, esa reacción de nuestro amado Yeshua, o no esperaba que el Mesías, el Hijo de Dios, viniera en humillación y en obediencia. Tal vez él pensaba que solamente vendría en poder. Y es aquí entonces donde nuestro amado Yeshua le dice a Hasatán que el hombre no solo va a vivir de pan, la palabra pan la mencionamos nosotros para referirnos a todos aquellos alimentos que necesitamos y que traen, ¿no es cierto?, las vitaminas, los minerales y todo aquello que nuestro organismo necesita para poder vivir. Entonces, cuando hablamos de pan no estamos refiriendo a los alimentos, o incluso en la oración del Padre Nuestro, ¿no es cierto?, danos el pan nuestro de cada día,
ese pan no solamente se está refiriendo al pan literalmente, sino a todo el sustento que necesitamos para sobrevivir. Danos el pan nuestro de cada día. De manera que aquí nuestro amado Yeshua le está diciendo a Hasatán, no solo de los alimentos que el cuerpo necesita el hombre va a vivir, también necesita vivir de la palabra que viene de Hachén, o de toda palabra que sale de la boca de Hachén. Y él le está diciendo que así está escrito. Está escrito que el hombre no solo va a vivir de pan literal, de pan material, de los alimentos que nuestro cuerpo físico necesita, sino que también el hombre necesita vivir de toda palabra que sale de la boca de Hachén. Pero realmente, ¿qué quiso decir Jesús con este dicho que se ha hecho famoso? ¿Qué hay detrás de este dicho? No solo de pan vivirá el hombre. Lo vamos a analizar con la ayuda del Eterno el día de hoy. Y para entender un poco los dichos de nuestro amado Yeshua, porque él dice está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, entonces vamos a ir a revisar este texto que Yeshua menciona acá, donde está escrito esta palabra, que es en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. Para entender esta frase, estos dichos de nuestro amado Yeshua que se han hecho famosos. Deuteronomio capítulo 8, verso 1 en adelante dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bien, ahí está entonces las palabras que usa nuestro amado Yeshua cuando se enfrenta al tentador. Hasatán es la primera tentación de 3 que le hace a nuestro amado Yeshua. Y tal vez sea un poco lógico la primera tentación que él le hace, porque Yeshua venía de ayunar, de abstenerse de alimento 40 días, 40 noches. Entonces era natural que tuviese hambre. Y fue, ¿no es cierto?, la primera tentación que Hasatán le hace a nuestro amado Yeshua. Pero él no cede a esta tentación. No cede, sino que probablemente le revela algo interesante a Hasatán. No solo de pan vivirá el hombre. El hombre no solo necesita vivir de pan, también necesita vivir de toda palabra que sale de la boca de Hachén. Y vamos a entender este misterio detrás de los dichos de Yeshua. ¿Qué significan estas palabras? No solo de pan vivirá el hombre. Acá en el libro de Deuteronomio encontramos entonces el contexto de los dichos de nuestro amado Yeshua, donde el Eterno le está hablando al pueblo de Israel
Y en el verso 2 del capítulo 8 de Deuteronomio le dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, para afligirte. Es decir, te traje al desierto 40 años para afligirte, para probarte, le dice, para saber lo que había en tu corazón. Esto es interesante, mire. Cuando el Eterno nos aflige, sacamos lo que hay en nuestro corazón, definitivamente. Nuestra reacción puede ser una reacción de humillación o puede ser una reacción de soberbia. Y quizá a usted le ha pasado que se ha encontrado con personas que han pasado una aflicción o la están pasando. Y en esta aflicción su reacción ha sido de ira, de rabia, de impotencia hacia nuestro Creador, hacia nuestro Dios. Hay personas que han dicho cosas muy soberbias contra nuestro Creador cuando están pasando por una aflicción, que antes no la decían, pero que estaban guardadas en su corazón. Y el Eterno las ha afligido de una manera tan tremenda que eso ha salido de su corazón. Esta rabia, esta ira, diciéndole a Hachén: ¿por qué? ¿Por qué esto a mí? Tildando a Dios como de un Dios injusto y malo. Como es el caso, por ejemplo, de Job, cuando el Eterno aflige a Job. Job entra en un estado de humillación, se humilla, pero no así su esposa. La aflicción que estaba pasando Job, por supuesto, también esa aflicción le llegó a su esposa, a su entorno. Pero la reacción de la esposa de Job fue distinta a la de Job. Ella reaccionó con soberbia. Maldice a tu Dios y muérete. La culpa la cargó contra su Creador. Esa fue su reacción. Eso fue lo que había escondido en su corazón, que probablemente cuando había abundancia y cuando todas las cosas iban bien, para ella Dios era bueno. Pero cuando Dios los afligió, sacó lo que realmente había en su corazón. Esto hizo exactamente el Eterno con el pueblo de Israel. Los 40 años en el desierto. Él le está diciendo aquí: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si eras capaz, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si eras capaz de que Hachem te entregara algo tan lindo y tan precioso como sus mandamientos, como sus preceptos. Y en el verso 3, donde está la clave de todo esto, le dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mire lo que está revelando aquí la palabra del Señor. Dice que lo hizo pasar hambre, ¿ya? Te afligió y te hizo pasar hambre y te sustentó con maná.
comida que no conocías tú ni tus padres conocieron, para hacerte saber, dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Con ese fin lo hizo pasar hambre, con ese fin le descendió maná del cielo, esta comida que no conocieron sus padres, ni ellos la conocían tampoco, algo extraño para ellos. Dios la hizo descender del cielo y lo sustentó, y el maná tuvo los nutrientes, tuvo las vitaminas, tuvo los minerales que necesitaron para sobrevivir en el desierto, y Hachén la hizo descender del cielo este alimento, con el fin de enseñarles, de que se enteraran, de que ellos supieran que el hombre no solo vive de pan, sino de todo lo que viene de la boca de su Creador. Y aquí está lo misterioso. Lo misterioso de esto un poco. Vamos a tratar de profundizar esto un poquito. Tal vez lo justo y necesario para poder entender un poco los dichos de nuestro amado Yeshua y que no salga muy extenso el video también. Cuando Hachén hace al ser humano allá en el huerto del Edén, él está inerte, ¿no es cierto?, antes que tenga vida. Hoy día la ciencia ha descubierto que el ser humano está hecho de miles de células, es decir, no es una sola pieza, aunque así aparenta, ¿no es cierto?, cuando nos vemos, aparentamos que somos una pieza, pero en realidad si nos desarmáramos seríamos como un gran Lego, compuesto de miles y de miles de piezas, tan pequeñas que el ojo humano no puede verlas. Las células solo se pueden ver, ¿no es cierto?, a través de un microscopio, de un lente potente, ¿no es cierto?, puede verse una célula. Es decir, antes que saliera el microscopio, no se sabía de qué estábamos hechos. No se sabía que estábamos compuestos de miles de células. Cuando se hace este lente, se logra inventar este lente, se descubre este objeto, ¿no es cierto?, para poder ver cosas que el ojo humano no puede ver. Imagínense. Y entonces empiezan, ¿no es cierto?, los científicos, los médicos a descubrir cosas del cuerpo humano y a darse cuenta de que el ser humano está hecho de miles de células, es decir, de órganos vivos tan pequeños que el ojo humano no puede ver. A esto se le llama célula. Y Hachén hace a este ser humano con estas miles de células, todas cumplen una función en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, y cuando sopla en la punta de la nariz, sopla su aliento, cada una de estas células entonces recibe de este aliento, sopla en la punta de nuestra nariz y probablemente las primeras células que reciben este aliento son las neuronas, recobrando vida y mandando, ¿no es cierto?, esta información al resto de las células a través, ¿no es cierto?, de golpes eléctricos por todo el cuerpo, y entonces este ser inerte pasa a ser un ser viviente. Lo primero que recibe el ser humano es el soplo de Dios, es el primer alimento, es el primer nutriente que recibe el aliento y las palabras de Hachén. Es lo primero. Y cada una de estas células respondió, ¿no es cierto?, cuando Hachén le habló, cuando Hachén sopló vida en la punta de la nariz del primer ser humano, tuvieron reacción.
cada una de estas células que yo les menciono, de estas miles de células. Y pasó el hombre a ser un ser viviente. Y detrás de esto está este misterio, que pareciera a veces no lo consideramos, porque el ser humano no solo vive de pan físico, de estos alimentos que necesitamos a diario, sino que también de toda palabra que viene de Hachén. Cada célula de nuestro cuerpo responde a la palabra de Hachén cuando escuchamos palabra de Dios, cuando escuchamos palabra del Eterno, cuando escuchamos sus consejos, sus preceptos, cuando escuchamos las leyes morales que Él estableció para la humanidad, para que andemos en ella. Cada vez que escuchamos palabra del Eterno, estas células responden con un estímulo positivo, de alegría, de gozo, porque reconocen que en cada palabra de Hachén está el aliento que ellos recibieron al principio de la creación. Y de ahí, por ejemplo, que David en un momento dijera: mientras callé, mis huesos se envejecieron, en el Salmo 32. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Mientras cayó, ¿qué? Su pecado. Cuando David peca, dice que sus huesos comenzaron a envejecer, su estado físico empezó a ir demacrándose mientras cayó su pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de nuestro Creador. Cuando estamos en pecado, no buscamos a nuestro Creador, nos alejamos de Él, todo lo contrario, y no estamos escuchando su palabra, no estamos leyendo su palabra, nos alejamos lo más posible. Es decir, el pecado nos separa de la palabra de Hachén, de sus dichos. Y esto hace, imagínense, el pecado tiene un poder de dañar no solo nuestra vida espiritual, sino también física, como le pasó a David. Él dice que sus huesos empezaron a envejecer mientras cayó su pecado. ¿Ya? Así que detrás de esto hay una fuerza y un misterio tremendo que tenemos que aprender. Dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, lo vamos también a leer por acá, a ver. Proverbios 3, versos 7, 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque serán medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Miren, apartarse del mal y andar en el temor en Jehová, andar escuchándolo a Él, fíjese que es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Porque no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan. Necesitamos vivir también de toda palabra que viene de Hachén. No crea usted que a veces pensamos que solamente el escuchar palabra de Dios beneficia a nuestra vida espiritual, que tiene que ver con nuestro mundo espiritual, que tiene que ver con nuestra parte espiritual. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, eso es lógico. Pero muchos ignoran que el oír palabra de Dios también causa un efecto positivo en nuestro cuerpo físico.
De ahí que la palabra del Señor dijera, ¿no es cierto?, no seas sabio en tu propia opinión. Es decir, no seas orgulloso, no seas terco. Teme a Jehová y apártate del mal, porque eso va a ser medicina para tu cuerpo, es decir, te puedes sanar. Y no solo eso, va a ser refrigerio para tus huesos. Es decir, tus huesos se van a renovar, se van a restaurar. No solo de pan vivirá el hombre, no solo significa que necesitamos las palabras del Eterno para sustentar nuestra vida espiritual. También esas palabras del Eterno causan sanidad en nuestro cuerpo. Porque las células que están en nuestro cuerpo responden con estímulos positivos cuando escuchan la palabra de Hachén. Y esto es uno de los secretos que hay detrás de los dichos de Yeshua. No, le dijo a Hasatán, no, tú estás equivocado. No solo de pan el hombre tiene que vivir. El hombre tiene que vivir también de toda palabra que sale de la boca de Hachén. Y no solo refiriéndose a la parte espiritual. Las palabras de Hachén también sanan tu cuerpo físico. Te hacen estar de mejor ánimo. Te hacen ser una persona semejante a Él. Pero ¿qué más significa? Significa no solo de pan vivirá el hombre. Fíjese que, como dice en el libro de Deuteronomio, el Eterno afligió al pueblo de Israel en el desierto y lo hizo tener hambre, como dice en el verso 3 del capítulo 8 de Deuteronomio, ¿no es cierto? Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná del cielo, pan o alimento que tus padres no conocieron, ustedes no conocen, para enseñarte, para hacerte saber un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que no solo de pan ustedes pueden vivir, ustedes necesitan también toda palabra que sale de la boca de Hachén, para que el cuerpo físico pueda mantenerse. Así que si alguien, siempre se habla, ¿no es cierto?, de que, sobre todo en las películas, ¿no es cierto?, que hay una fuente de la juventud. Bueno, si hubiera una fuente de la juventud, serían las palabras que salen de la boca de Hachén. Porque en ella las células pueden sanarnos, pueden restaurar nuestros huesos. Ellas son medicina para nuestra carne y son refrigerio para nuestros huesos. Bien, sigamos. ¿Qué más entonces hay detrás de estos dichos de nuestro amado Yeshua? Está escrito, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. En el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, dice nuestro amado Yeshua, en el verso 58, si no me equivoco, 51, capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 51, nuestro amado Yeshua dice lo siguiente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Se recuerda que la semana pasada vimos el concepto de sombra, que todo lo que se hizo en el tabernáculo, después en el templo, todo lo que tenía que ver con los sacrificios,
todo lo que tenía que ver con los utensilios que estaban en el tabernáculo y sobre todo algunas cosas que el pueblo de Israel vivió en el desierto, como es la roca de donde sale el agua, como lo es el maná, solo eran sombra de lo que había de venir. Y la sombra y el cuerpo que proyectaba esa sombra era Yeshua. Así que los que no vieron el video la semana pasada pueden verlo para que puedan, les va a ayudar para entender esta parte del maná. De manera entonces que Yeshua está diciendo acá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, es decir, yo soy el verdadero maná. Ese maná que comieron en el desierto, en realidad era la sombra del maná verdadero. ¿Y cuál era el verdadero maná? Yeshua. Él dice: yo soy el verdadero pan del cielo, el pan vivo del cielo. Si alguno comiere de este pan, dice, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que aquí ya estamos entendiendo entonces cuando Yeshua dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hachén. Yeshua se está presentando como el verdadero maná que viene del cielo. Y él dice: mi cuerpo es el maná. Y ustedes tienen que comerlo para que tengan vida. Si bien el pan físico, los alimentos físicos que comemos y nos aportan nutrientes, ¿no es cierto?, vitaminas, minerales que necesita nuestro cuerpo, nos ayudan para vivir en este mundo físico. Pero si yo me alimento bien, no tengo la garantía de que voy después a vivir en la vida venidera, en la vida eterna. Esos alimentos me sirven para esta vida física. ¿Ya? Sin embargo, el pan que viene del cielo, es decir, Yeshua, él dice: si ustedes comen de mi carne, no solo se van a beneficiar en este mundo físicamente, sino que también en la vida venidera. Porque este es el verdadero pan que nos va a nutrir para vivir en la vida verdadera. Este es el pan que tiene los nutrientes, que tiene los minerales espirituales, que tiene las vitaminas espirituales para vivir en el reino de Dios. Y este pan es tan poderoso que no solo nos sirve para la vida venidera, para la vida en el reino de Dios, sino que hoy día, literalmente, este pan vivo, que es Yeshua, nos sana y nos puede restaurar físicamente. Y él está diciendo aquí: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En el verso 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 58: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Mira lo que está diciendo Yeshua.
lo poderoso que está diciendo. Yo soy el maná del cielo. Soy el verdadero maná. El maná que comieron nuestros padres era la sombra. Ellos comieron maná y murieron. Pero el que coma de mí va a vivir eternamente. Pero ¿qué significa comer su carne? Comer de Cristo. ¿Cómo comer este maná? ¿Qué significa? Significa aceptar y reconocer que Yeshua es el único camino que tenemos para adentrar a la vida eterna. Que no hay otro. Significa reconocer su humillación y su obediencia que lo llevó al martirio de la cruz para morir por toda la humanidad, para presentarse como el maná espiritual, como el verdadero maná que viene del cielo, que no solamente nos da vida y salud en este mundo físico, sino que nos da también vida eterna. Dice la palabra del Señor que no hay otro nombre, no hay otro maná en este mundo por el cual podamos ser salvos, sino por Yeshua, por este verdadero maná que descendió del cielo. Y Él dice, si no comen mi carne y beben mi sangre, no tendrán parte conmigo en el reino de Dios. Pero ¿cómo podemos comer su carne y beber su sangre? Es justamente andando como Él anduvo. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Obedeciendo a sus palabras, escuchando sus palabras, oyendo sus palabras. Él trajo la palabra de nuestro Padre de los cielos. Él trajo las correctas interpretaciones de las leyes espirituales que el Eterno había establecido para la humanidad. Él nos explicó las leyes morales que el Eterno fijó para que todo ser humano pueda andar en este mundo. Como lo dice, por ejemplo, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De manera, amados hermanos, entonces, que este es uno de los misterios que se esconde detrás de este gran dicho: no solo de pan vivirá el hombre. Este misterio no solo abarca la vida venidera en el reino de Dios, sino también la vida presente. Porque el comer la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es andar en obediencia, es andar escuchando sus dichos. Él dice, mis palabras que yo hablo son espíritu, son vida. Así que cuando Yeshua estaba diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, literalmente estaba diciendo, el hombre necesita del Mesías, necesita de mí. Porque yo soy el maná que descendió del cielo. Yo soy las palabras de Hachén. Así que ahí está parte de este misterio detrás de estas palabras que dice Yeshua en la primera tentación que le hace a Satán, ¿no es cierto?
para probarle, para comprobar si él era el Hijo de Dios. Y él responde entonces con estas palabras tan profundas. Yeshua no tenía puestos los ojos en este mundo físico. Tenía puestos los ojos en este mundo espiritual, en este reino que ha de manifestarse. Si él hubiese tenido puestos los ojos en este mundo, hubiese hecho justamente lo que hizo Esaú cuando vendió su primogenitura, cuando traía un gran apetito y no le importó vender la primogenitura y cambiarla, ¿no es cierto?, hacer un trueque por un guisado de lentejas. Porque su vista estaba puesta en este mundo físico. Yeshua no. Él tenía puestos los ojos en el reino de Dios. Y él lo dijo y lo enseñó. Poner los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando tenemos puestos los ojos en las cosas de arriba, comemos de su carne y bebemos de su sangre. Buscamos ese alimento, tenemos ansiedad, tenemos hambre de ese alimento. Cuando no, queremos solo saciarnos de pan. Amados hermanos, esto es parte de los secretos que esconde estos dichos de nuestro amado Yeshua: no solo de pan vivirá el hombre. Espero le haya gustado esta pequeña explicación y por supuesto le sirva para su vida espiritual. Y recuerde siempre que no solo de pan vivirá el hombre, no solo significa que es un alimento espiritual para satisfacer nuestro espíritu y nuestra alma. También satisface nuestra carne. También es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Jehová, Shalom. Si el Eterno nos permite, en su voluntad, nos veremos la próxima semana compartiendo, por supuesto, la palabra de Dios. Jehová, Shalom.